pitaya. Soy Anabel Hernández, periodista de investigación. Bienvenidos al episodio 26 de Narcosistema, el primero en la nueva era de Donald Trump, quien, como habíamos anticipado en este podcast, el 20 de enero pasado, el primer día de su mandato, firmó la orden ejecutiva para declarar a los carteles mexicanos de la droga grupos terroristas extranjeros, con todo lo que ello implica. Pero además no solo eso, sino también añadió a la lista negra a dos organizaciones criminales muy importantes: la Mara Salvatrucha, mejor conocida como la MS-13, y al grupo delincuencial Tren de Aragua, los dos con fuertes ramificaciones y presencia en territorio mexicano. Esta combinación de factores puede significar un verdadero tsunami para nuestro país, que si bien está ya acostumbrado a fuertes tormentas, no de esta magnitud. La razón esencial de los momentos difíciles que se avecinan para México, para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, es porque estas tres organizaciones criminales, los cárteles mexicanos, la MS-13 y el Tren de Aragua, tienen presencia en México, cometen delitos en México. México es punto nodal para las operaciones de quienes ahora el gobierno de Estados Unidos considera sus principales enemigos en el mundo. Para quienes continúan en la negación o en la necedad de no entender la magnitud de esta medida tomada por Donald Trump, hay que señalar, reiterar, machacar que esta medida no solo afecta a estas organizaciones criminales, sino también a todo aquel persona, sociedad, partido político, gobierno, entidad que haga negocios con ellos, que les facilite sus actividades criminales o que se preste a protegerlos. Estamos hablando realmente, pues, no solo de individuos, sino incluso de empresas, partidos políticos, gobiernos estatales, municipales y federales. No olvidemos que en los últimos años justamente los carteles mexicanos, como por ejemplo el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa, han avanzado tanto en su control territorial y en sus negocios que ahora incluso tienen negocios legales con el gobierno de México. No olvidemos que las propias empresas legales de El Mayo Zambada han recibido contratos con diferentes gobiernos estatales de Sinaloa, y por lo que se han convertido prácticamente en proveedores. Lo mismo el Cártel Jalisco Nueva Generación en otros estados de la República. Ofrecen servicios al Estado y al momento de que el Estado les pague estos contratos, pues evidentemente se ejecuta ahí esta complicidad que podría ser rastreada por el gobierno de Estados Unidos. Habría que recordar que el Departamento del Tesoro ya ha emitido en los últimos años diferentes listas de personas y empresas boletinadas, notarios, abogados, funcionarios públicos, señalados como cómplices de estas organizaciones criminales, ahora que tienen la categoría de organizaciones terroristas extranjeras. Pues todas estas afectaciones que tendrán económica y penalmente incluso los integrantes de estas organizaciones, pues evidentemente esto también ocurrirá con aquellos asociados y cómplices. Pienso que es obligación de los periodistas y de los medios de comunicación poder realmente informar, desmenuzar a fondo las implicaciones que tiene todo esto que está ocurriendo en los últimos días y que tiene repercusiones en México. Es necesario entender la magnitud de una medida como esta en un momento histórico como este,
en una situación económica tan frágil como la que tiene México, en una situación de poderío tan grande que tiene el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación, y con un presidente de la primer potencia del mundo con las características de Donald Trump. Por desgracia, en los ya poco más de 3 meses de gobierno que tiene Claudia Sheinbaum al frente como presidenta de México, pues ha mostrado realmente una figura bastante débil. No, esta actitud de Claudia Sheinbaum de hacerla a la estrategia del avestruz, de meter la cabeza en el hoyo de la tierra y pensar que si ella no ve la tragedia, nadie más la ve, ¿no? Esta actitud de tapar el sol con un dedo, esta actitud de minimizar y esta actitud de negacionismo, no es la actitud que necesita un gobierno de un país tan importante como México ante un problema tan serio como el que se avecina. Cada vez que la presidenta Sheinbaum mete la cabeza en el hoyo y dice que todo va bien y que no pasa nada, en realidad solo se engaña a sí misma. Ni el poder de los carteles ni la narcoviolencia disminuyen. Tenemos ahí la guerra frontal abierta entre las dos principales facciones que integran el cártel de Sinaloa, los Zambada y los Chapitos. Está ahí, por ejemplo, incluso la tierra del patriarca de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, que tiene su propio estado incendiado, Tabasco, que se ha convertido justamente durante el mandato de López Obrador, pues, por decirlo menos, en un nido de ratas, donde esta plaga ha infestado todo. Y donde la gente en Tabasco, pues el otrora llamado paraíso o Edén, pues ya no existe. Nada más existe este territorio narco donde justamente el cártel Jalisco Nueva Generación y la Mara Salvatrucha tienen una importante presencia. Y mientras todo esto sucede, ¿qué decir del cártel Jalisco Nueva Generación? Que está más fuerte que nunca, tan fuerte que incluso hay poblaciones que hacen fiestas en honor a Rubén Oceguera Cervantes, alias El Mencho, su líder, como lo vimos hace pocos días allá en Michoacán. Hacen estas fiestas en honor a este narcotraficante impunemente, abiertamente, sin que haya ninguna autoridad que lo sancione o que lo impida, como si fuera el patrono del pueblo. Está en tal auge el cártel Jalisco Nueva Generación que en Canadá acaban de decomisar más de 800 kilos de cocaína, el decomiso más grande en la historia reciente de ese país, y justamente era droga del Mencho. De ese nivel de impunidad estamos hablando. Como sabe la audiencia de Narcosistema, en los 2 últimos episodios hemos dedicado el tiempo para explicar justamente esto que se venía, esto que ya Donald Trump había planificado y que nosotros anticipamos desde noviembre pasado para poder entender y que no nos tomara por sorpresa. Y en este episodio 26 de Narcosistema voy a explicar cuáles fueron las razones que llevaron a México a este punto tan crítico y cómo los abrazos y no balazos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo empujaron más al gobierno de Estados Unidos a una decisión tan radical como lo que han tomado. Pero también en este episodio, por primera vez y en exclusiva, voy a revelar los preparativos que está haciendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, una de las 2 organizaciones de tráfico de drogas más poderosa del mundo, ante la embestida anunciada por Donald Trump. Rubén Oceguera Cervantes, alias El Mencho, se prepara para dar la madre de todas las batallas. Comenzamos. Tras la llegada de Trump, el aire se siente con un peso distinto, como si la atmósfera misma hubiera decidido colapsar sobre el territorio mexicano. La promesa de guerra del presidente más poderoso del mundo contra organizaciones criminales
que han encontrado en México tierra fértil para crecer y multiplicarse, amenaza con despertar a un monstruo de 1000 cabezas protegido por la corrupción del gobierno y la pasividad de la sociedad. Y aunque por años no existe en México quien no haya sufrido de un modo u otro los zarpazos de los carteles de la droga y bandas criminales, aunque su violencia ha sido atroz, pienso que aún no ha mostrado su peor rostro. La narcoguerra que azota a Sinaloa desde hace 6 meses, sin que las autoridades mexicanas sean capaces de pararla, dejando como saldo el terror entre la población, coches y propiedades en llamas, cuerpos sin vida y cientos de desaparecidos, es apenas una probada de lo que estos criminales son capaces de hacer. Los carteles de la droga mexicanos se comenzaron a gestar a fines de la década de los 70 con el boom de la cocaína. Es irónico que el país que ahora los declara como terroristas es el mismo cuyos ciudadanos, insaciables del polvo blanco, fueron el motor para que pasaran de ser medianas bandas criminales a grandes emporios transnacionales. El cártel de Guadalajara, cártel de Tijuana, cártel de Juárez, cártel del Golfo, los Zetas, cártel del Milenio, cártel de Sinaloa y cártel Jalisco Nueva Generación son tan solo la marca registrada de la corrupción profunda que prevalece en México, casi tan férrea como la devoción a la Virgen de Guadalupe. 10 presidentes han gobernado México y al mismo tiempo han solapado y se han coludido en un nivel u otro con el crimen organizado. Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Andrés Manuel López Obrador y ahora la mismísima Claudia Sheinbaum. Conforme fue perfeccionándose el modelo criminal entre gobierno y carteles de la droga, estos fueron ampliando su poder. Cada sexenio, este aumentó, convirtiéndose en una especie de cianuro que no nos aniquiló en un instante, pero que nos fue envenenando lentamente hasta lograr que la población se habituara a su amargo sabor. Casos como el del jefe policíaco Javier García Paniagua, el zar antidrogas, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, el del gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington, o el secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, son solo algunos de los ejemplos más palpables de hasta dónde han llegado las redes de complicidad. ¿Qué decir del actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya? A lo largo de los 10 libros que he escrito en mi carrera como periodista, he narrado prácticamente en tiempo real la evolución de este narcosistema en lo que va de este siglo y que ha derivado en la producción de organizaciones tan poderosas mundialmente como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación. En estas investigaciones lo que me he encontrado es que estos últimos presidentes, estos 10 presidentes que han gobernado México en los últimos décadas, estamos hablando que prácticamente parecía ser una competencia entre uno y otro, quien lograba ser peor que su antecesor. Pero debo decir, con números y pruebas en la mano, que de todos los presidentes que han gobernado a México este siglo, no hay duda que el que más ha abonado al narcosistema y el que más empujó al gobierno de Estados Unidos a tomar esta medida drástica de declarar la guerra a los carteles mexicanos en territorio mexicano, fue nada más y nada menos que Andrés Manuel López Obrador. El primer mandatario emanado por el partido Morena rompió un paradigma. Lo que habitualmente era una relación de complicidad entre Estado y carteles secreta, en lo oscurito, él la ventiló y la hizo pública a través
de su postura, de su política pública de abrazos y no balazos, y a través de afirmar que los narcos son pueblo. De este modo, López Obrador inició una estrategia nunca antes vista en la historia moderna de México, que se trata la legitimación, el proceso de legitimación de los carteles de la droga. No para desmantelarlos, no para que dejaran las armas, sino para que aumentaran su poder y para que aumentaran su violencia contra la población. Justamente fue en este periodo que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación llegaron a un poderío nunca antes visto. Estamos hablando de organizaciones que controlan ya una amplia zona del territorio nacional, como lo describió directamente Donald Trump en esta primera acción presidencial que tomó el primer día de su mandato. Y justamente este ambiente de criminalidad desbordada en México es lo que alentó a que organizaciones criminales como la MS-13 y el Tren de Aragua vieran en México una tierra fértil para establecerse. Además de los carteles de la droga mexicanos, Trump también designó como organizaciones terroristas extranjeras a dos poderosas bandas criminales cuyo sello particular es la violencia extrema y su capacidad de adaptación, la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua. La Mara Salvatrucha se formó en los barrios marginales de Los Ángeles, California, durante la década de 1980. Hoy su presencia se extiende en México, Centro y Sudamérica e incluso Europa. Fue fundada principalmente por inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil en su país, ocurrida entre 1979 y 1992. Al llegar a Estados Unidos, estos jóvenes se enfrentaron discriminación, pobreza y la hostilidad de otras pandillas ya establecidas. Supuestamente, en sus inicios, la Mara Salvatrucha nació como un grupo para proteger a los jóvenes salvadoreños, muchos de los cuales tenían experiencia militar por haber participado o haber sido afectados por el conflicto armado en El Salvador, pero muchos de ellos terminaron en la criminalidad. De acuerdo a Inside the Crime, esta organización es predatoria, ya que viven principalmente de la extorsión, el secuestro y el narcomenudeo. Desde mediados de la década de los 90, el gobierno de Estados Unidos comenzó una intensa cruzada contra esa banda y comenzó a deportar a muchos integrantes, lo cual habría contribuido a que al regresar a El Salvador, su país de origen, replicaran ahí su conducta y esquema criminal, contagiando a otros países tan rápido como la influenza. Su presencia en el llamado Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras, hizo que durante años esa zona fuera una de las más violentas del mundo. Se afirma que con la llegada de Bukele como presidente a El Salvador y sus medidas radicales contra la criminalidad, al menos 2/3 de los integrantes de las Mara Salvatrucha en El Salvador han sido detenidos y están en prisión. Si bien las primeras manifestaciones de presencia de la MS-13 en México datan desde 2011, de acuerdo a documentos de la Secretaría de Defensa Nacional, esta se ha ido multiplicando a lo largo de los últimos años. La política de abrazos y no balazos también los benefició de refilón. Un documento fechado el 22 de julio del 2022 informa que a raíz de las acciones del régimen de excepción instaladas en El Salvador para atacar la violencia generada por las pandillas de la Mara Salvatrucha, esto ha propiciado la salida de pandilleros hacia Guatemala y Honduras con el propósito de emigrar hacia México, observándose que en algunos casos miembros de este grupo criminal se han integrado a las caravanas migrantes para evitar llamar la atención y continuar así su trayecto en busca de refugio en algunas entidades de México.
En el documento se asegura que la finalidad es crear células de la MS-13 con el propósito de realizar actividades ilícitas como homicidios, extorsiones, narcomenudeo, tráfico de armas, tráfico de droga y trata de personas en colaboración con integrantes de la delincuencia organizada establecidas en México. De acuerdo a archivos del ejército mexicano obtenidos por Guacamaya Leaks, a los cuales tengo acceso, la MS-13 tiene al menos presencia en Tabasco, Campeche, Veracruz, Quintana Roo y Chiapas. Y en abril de 2023 fue arrestado en la Ciudad de México José Wilfredo Ayala, considerado el segundo al mando de la Mara Salvatrucha. En el caso de la organización criminal, de esta banda criminal denominada Tren de Aragua, esta nació en 2010 en Venezuela y es considerada por los expertos en seguridad una de las organizaciones criminales con más capacidad de expansión en todo el continente americano. Se afirma que el Tren de Aragua nació inicialmente como un colectivo vinculado al sindicato de trabajadores encargados de la construcción del sistema ferroviario en el estado de Aragua, Venezuela. Pero algunos miembros del grupo comenzaron a involucrarse en actividades ilícitas, incluyendo extorsión, secuestros y robo, lo que marcó el inicio de su transformación a una organización criminal. Con el tiempo, esta agrupación ha evolucionado hacia el tráfico de drogas, trata de personas, contrabando de armas, secuestros y extorsiones. Se asegura que a través de instrumentos como la corrupción y la violencia, el Tren de Aragua ha logrado expandirse a nivel internacional y actualmente tiene presencia en varios países de América Latina, incluyendo Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil. E incluso ha sido identificado operaciones de esta organización en comunidades migrantes en otros lugares como México y Estados Unidos. El primero en designar al Tren de Aragua como grupo terrorista fue el gobernador de Texas de filiación republicana, Greg Abbott, el año pasado. El director de Seguridad Pública del Estado, Steve McGraw, los definió como cucarachas. Los gángsters del Tren de Aragua son como cucarachas, dijo. Se multiplican rápidamente. Pequeñas intrusiones en las comunidades se convierten en infestaciones si no se combaten agresivamente. Estos delincuentes venezolanos son altamente combativos, violentos y ciertamente adaptables. Siempre están involucrados en situaciones que comienzan con el tráfico de personas. Luego participan en extorsiones, secuestros, violaciones, agresiones y trata de migrantes. Con esta pandilla, no son como los de la MS-13, tradicionales que se ven venir desde lejos con los tatuajes de locos que tienen en el rostro. Se ha quejado Chris Cabrera, vicepresidente del Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza. Los integrantes del Tren de Aragua pasan desapercibidos. Como agentes federales, no tenemos manera de investigar a estas personas más allá de un sistema de honor. Si nos dicen su nombre, no podemos verificarlo con la base de datos de Venezuela. Es una infestación que se está arraigando no solo en Colorado o Nueva York, sino también en Michigan, Florida y Texas. Como es costumbre, el gobierno de México vive en la simulación y el peligroso negacionismo. En octubre del año pasado, el periódico Milenio publicó reportajes que revelaban la presencia de esa organización en México. Descubrieron que el Tren de Aragua tenía al menos 90 trabajadoras sexuales extranjeras en la Ciudad de México, en un esquema de trata de personas. El secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfuch, negó los hechos, pero luego, semanas después, tuvo que admitir que sí hay presencia de esta organización criminal. Es este hábito de la omisión, negligencia y complicidad de las autoridades mexicanas que desde hace lustros no hacen estrategias serias y conjuntas para combatir a los carteles de la droga y bandas criminales en México, lo que ha llevado a esta situación donde tiene que ser la primera potencia del mundo quien diga ya basta. Lo he comentado ya varias veces.
Y no es que yo esté a favor o en contra de que Donald Trump, como presidente de Estados Unidos, pues en la autonomía que le da este puesto, tomar las decisiones que considere pertinentes en materia de seguridad nacional para su país. No soy de las que en este momento tiene algún tipo de impresión a favor o en contra, pero no hay duda, y esto lo he repetido varias veces en este podcast, que es vergonzoso que tenga que ser un país extranjero y no el gobierno de México, los mexicanos, quienes desde hace lustros hayan definido una estrategia para terminar con esta criminalidad que nos está asfixiando. ¿Hasta cuándo vamos a entender los mexicanos como ciudadanos que no podemos continuar viviendo impasibles en este narcosistema que está destruyendo todo a su paso? Acabo de leer un artículo del New York Times donde analistas financieros hablan de cómo esta medida de Donald Trump puede realmente afectar muy seriamente las inversiones de empresas estadounidenses en México, pues por temor a poder ser sancionados en Estados Unidos si no conocen si tal gobierno está involucrado con estas organizaciones criminales o si tal empresa o si tal persona o si tal notario público, ¿no? Entonces realmente lo que está previendo el New York Times es que comiencen a cerrarse inversiones, a dejar de invertir en México. Y esto pues va a poner a México en una situación realmente dramática económicamente. No olvidemos que Andrés Manuel López Obrador dejó al país endeudado. Estamos hablando de una deuda pública histórica que llegó al 49.3% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando realmente de lo que va del siglo, es el presidente que más se ha endeudado. Y entonces con estas finanzas públicas tan frágiles y si comienza a disminuir la inversión de empresas estadounidenses, que es nuestro primer socio comercial, pues podemos imaginar que el gobierno de Claudia Sheinbaum se verá en graves problemas, ya dijéramos, no solo para pagar y cumplir con todos estos programas sociales que son los que le compraron el voto para ganar su partido de nueva cuenta la presidencia de la República. Si lo estamos hablando, pues ya ni siquiera tendrá fondos para cumplir las cosas más esenciales como el pago a maestros, hospitales. O sea, estamos hablando realmente de una crisis muy profunda que se puede venir en México. Ojalá el gobierno y la sociedad despierte. Y despertar no se trata realmente de aplaudir o clamar porque el gobierno de Estados Unidos venga a resolverse nuestros problemas, sino realmente clamar porque es el gobierno de México. Lo repito, lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir, que no sea cómplice de los carteles y que decida finalmente sacudirse ese lastre histórico y comenzar a gobernar verdaderamente en un marco de legalidad. De acuerdo a un reporte de la Agencia Antidrogas DEA de Estados Unidos, el cártel de Sinaloa tiene al menos 21,000 afiliados y opera en más de 100 países en todo el mundo. El Cártel Jalisco Nueva Generación no se queda atrás. Y hoy por hoy, tras el anuncio de la guerra de Trump contra los carteles mexicanos, es la organización que más rápido se está preparando con poderoso armamento para dar la batalla. En la víspera de la tormenta inevitable que se avecina sobre México, hay un señor de la muerte que se prepara con todo para enfrentar lo que bien podría llamarse la madre de todas sus batallas, la guerra con Donald Trump. Atrincherado en las serranías de su territorio entre Jalisco y Colima, Rubén Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, desde hace poco más de un mes ha comenzado a adquirir lanzamisiles RPG. Ha pagado al menos $60,000 por cada uno y tienen la capacidad de abatir vehículos artillados y blindados e incluso aviones. Así lo ha compartido en reuniones clandestinas con algunos de los jefes de plaza más importantes de su organización criminal.
De acuerdo con la información recabada para este episodio de Narcosistema, el Mencho goza de buena salud y ha dicho que está listo para lo que sea. El Cártel Jalisco Nueva Generación tiene sus raíces en el tumultuoso contexto del crimen organizado en México a principios de la década de 2010. Su surgimiento está estrechamente vinculado a la muerte de uno de los capos más influyentes del cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel, alias Nacho, quien fue abatido por las fuerzas de seguridad mexicanas en julio de 2010. Otro importante liderazgo en la región era Óscar Orlando Nava Valencia, conocido como el Lobo, líder del Cártel del Milenio, asociado con el Cártel de Sinaloa, pero fue capturado poco antes de la muerte de Nacho Coronel. La captura del Lobo, sumada a la muerte de Nacho Coronel, generó una fractura interna dentro del Cártel del Milenio. Las fracciones resultantes fueron la resistencia y los torcidos, siendo estos últimos quienes tras intensos enfrentamientos tomaron el control del tráfico de drogas en Jalisco y otras áreas circundantes. Los torcidos se consolidaron como el actual Cártel Jalisco Nueva Generación bajo el liderazgo del Mencho. Con él, el cártel comenzó a expandir su influencia más allá de Jalisco. De acuerdo a la DEA, el Cártel Jalisco Nueva Generación cuenta con al menos 18,000 miembros distribuidos en más de 100 países y afirma que tiene presencia en 21 de los 32 estados de la República Mexicana. Las entidades donde tiene más presencia son Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán, Estado de México, Morelos, Guanajuato, Puebla y Veracruz. A sus 58 años de edad, el Mencho se encuentra en la lista de los criminales más buscados por la Agencia de Control de Drogas, DEA, de la Unión Americana, que ofrece por él $10 millones. En la Corte de Distrito de Columbia tiene abierto en su contra un expediente criminal por el cual ya se giró una orden de arresto, por lo que en este momento el Mencho tiene una orden de extradición a Estados Unidos. En un documento elaborado por la Secretaría de la Defensa Nacional para participar en el Comité Especializado de Alto Nivel en materia de desarme, terrorismo y seguridad internacional de la Organización de Estados Americanos, OEA, fechado en 2022, alerta sobre acciones del Cártel Jalisco Nueva Generación que podrían bien catalogarse de terroristas, como el uso de artefactos explosivos utilizados contra la población civil y las fuerzas del orden. Se explica que la modalidad de lanzar artefactos explosivos a través de drones es usada principalmente por el Cártel Jalisco Nueva Generación y es una operación compleja. En otro informe de la Sedena titulado Artefactos explosivos improvisados utilizados por la delincuencia organizada en México, fechado en septiembre de 2022, elaborado en el marco de la reunión de trabajo con el Comando Norte y agencias de seguridad de los Estados Unidos, se informa que de 2018 al 1 de diciembre de 2022 hubieron en México 377 eventos en los que los grupos de delincuencia organizada usaron explosivos en 19 estados de la República Mexicana. Los estados con mayor cantidad de eventos fueron Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Chiapas, donde tiene mayor presencia el Cártel Jalisco Nueva Generación. De hecho, en algunas de las fotografías que aparecen en el informe hay explosivos marcados con las siglas del cártel. En julio de 2023, la organización comandada por el Mencho realizó otro ataque con explosivos en Michoacán, causando la muerte de 4 elementos de las fuerzas del orden y lesiones graves a más de 14 personas, entre ellas 3 menores de edad. Un grupo del FBI y de la Agencia de Alcohol, Tabaco y Armas y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, llegaron al lugar de los hechos para comenzar una indagatoria. Se descubrió que detrás de lo que las agencias norteamericanas denominan ataque terrorista, estaban elementos pertenecientes a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FARC-EP, consideradas por el gobierno de Estados Unidos como grupos terroristas, igual que ahora considera al Cártel Jalisco Nueva Generación. La DEA asegura
que el Cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en los 50 estados que conforman la Unión Americana y le atribuye ser el segundo productor más importante de fentanilo detrás del Cártel de Sinaloa, que ha causado la muerte de miles en ese país. Se asegura que esta organización criminal, liderada por el Mencho, utiliza sus infinitos recursos financieros, la violencia y el soborno de funcionarios corruptos para avanzar en sus negocios criminales. Desde su formación, desde hace más de 10 años, el Cártel de Jalisco ha dirigido algunos ataques de alto perfil contra el ejército y la policía mexicanos, incluido el derribo de un helicóptero del ejército que mató a 6 soldados. Y se le adjudica un ataque contra el convoy del presidente guatemalteco cuando recorría la frontera Guatemala-México. De acuerdo a la información recabada para Narcosistema, el Mencho está por convocar a una junta más amplia con todos sus jefes de plaza para dar la directiva de cómo deben prepararse para un posible ataque por parte de las fuerzas del orden de Estados Unidos. Y aunque el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación afirma que tiene arreglos con el gobierno de México, no descarta que pueda haber operativos encubiertos del gobierno de Trump. Otra de las estrategias que pretende implementar el Mencho como contraataque a la declaratoria de Trump es enviar más droga a Estados Unidos y bajar el precio, para así acrecentar su consumo y en volumen aumentar sus ganancias. Dijeron que están listos para aguantar los 4 años que dure Trump, dijo el informante, refiriéndose a los 4 años de mandato del republicano. Se afirma que el Mencho también ha mandado construir búnkers en su zona de control para cualquier emergencia y que se trata de refugios hechos con alta tecnología para poder ocultarse y evitar ataques por aire, como ocurrió en una incursión contra las FARC en 2008, en el que resultó asesinado su líder, Raúl Reyes. Entre las directivas que ha dado a su círculo más cercano es tener vigiladas en su territorio aeropuertos y ciudades para estar levantando a americanos sospechosos para ser interrogados. También ha dicho que pondrá vigilancia incluso a consulados de Estados Unidos en los estados que tiene como territorios principales, por ejemplo, Jalisco. Se confirma que efectivamente el Mencho ha incluido en su grupo a miembros de las FARC e incluso exmilitares han dado entrenamiento de narcoguerrilla a sus huestes. Se trata de asesinos profesionales que saben de explosivos. Asimismo, también cuenta en sus filas con exmiembros del ejército de Venezuela. Actualmente, gran parte de la droga que está traficando el Cártel Jalisco Nueva Generación de Sudamérica a Estados Unidos la carga en aeropuertos militares del gobierno de Nicolás Maduro. La formación que tiene actualmente los ejércitos del Cártel Jalisco Nueva Generación, afirman, son más en la dinámica de una guerrilla que un cártel. Actúan como tal, tienen disciplina, estructura y están adoctrinados. El Mencho ha dicho en reuniones el año pasado que cuenta con el apoyo al 100% de los gobiernos locales y del federal en México, dijo el informante. Habrá que esperar con cautela realmente cómo se desarrollan los eventos en México y en Estados Unidos en los próximos días, semanas y meses. Y habrá que esperar realmente si se concreta esta convención de narcos convocada por el Mencho y ver si realmente están dispuestos a combatir contra las incursiones que pudiera hacer el gobierno de Estados Unidos, con cooperación incluso del gobierno de México en territorio nacional. Estamos hablando realmente de una situación difícil. Creo que no es de la manera de incursiones armadas o por bandeos que esta circunstancia del crimen organizado en México va a resolverse. Hay estrategias mucho más eficaces y que pueden generar menos riesgo para la población.
Si el gobierno de Estados Unidos realmente quiere hacer una declaratoria de guerra contra los carteles de la droga, principalmente tendría que hacer dos cosas. Por una parte, parar el armamento que viaja de Estados Unidos al Cártel Jalisco Nueva Generación y al Cártel de Sinaloa. Irónicamente, hace algunas semanas, el gobierno de Estados Unidos acaba de revelar un reporte donde justamente, prácticamente, la mayor cantidad de armas que se trafican ilegalmente de Estados Unidos a México llegan justamente a estas dos organizaciones que ahora consideran terroristas, ¿no? Pero los estuvieron voluntaria o involuntariamente armando en una situación de negligencia total que ocurre en Estados Unidos, donde donde las armas se venden prácticamente pues como si fueran gelatinas, ¿no? Y estamos hablando de una situación donde el dinero, las grandes cantidades de dinero que acumulan el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa ocurren en Estados Unidos, porque ahí está el principal mercado en el que venden sus drogas. La gran mayoría de este dinero viaja en efectivo de Estados Unidos a México. Si realmente el gobierno de Estados Unidos quisiera hacer una guerra, tendría que comenzar disminuyendo, bloqueando el tráfico de armamento, disminuyendo el consumo de drogas en su país y definitivamente bloqueando, confiscando ese dinero ilegal que fluye todos los días entre Estados Unidos y México. Veamos cuáles son los próximos acontecimientos. Yo estaré investigando ahora por parte del Cártel de Sinaloa, ellos, cómo se preparan para la guerra que viene. Nos vemos en el próximo episodio. Pitaya.